Me quedo entonces con estos valores. Ahí. Y voy a aplicar superposición de efectos para poder resolver. Bueno, vamos a dividir en dos efectos. Y después vamos a ver un conjunto. Vamos a ver si puedo dividir la página en tres, más o menos, por lo menos, ¿sí? Para poder ir analizando cada uno de los efectos. Entonces, aquí voy a analizar el primer efecto, ¿ok? Aquí voy a analizar el segundo efecto y vamos a ver si me da el espacio, ¿verdad? Para poder analizar la suma de los efectos en la tercera parte. Bueno, entonces, vamos primeramente aquí, a mi primer efecto. Bueno, primero voy a liberar el empotramiento a la derecha, en A, como si fuese que no existe un empotramiento en A. Entonces, cuando yo analizo mi problema, liberando ese empotramiento en A, me quedaría así, o de esta forma. Ahí. Donde tengo mi cilindro macizo, que está hecho del material 1, ¿sí? Cuando yo le aplico el aumento de temperatura aquí, que es el efecto que voy a tener en cuenta, solamente que liberé yo el empotramiento, el delta T va a estar actuando en todo mi sistema. Pero en este punto, en esta zona, perdón, en esta zona va a estar actuando una presión de contacto justamente debido a el material 2. Aquí tendría entonces yo una presión de contacto que le voy a llamar Q. Listo. Bueno, este sería entonces en mi material 1. Si yo analizo mi material 2, que sería mi recipiente delgado, poner así, este es mi material 2, que dándole otra vista aquí, yo tengo que por acción y reacción, aquí va a estar actuando la presión de contacto, que es Q, ¿sí? Q de adentro hacia afuera. Acá solamente para hacernos un poquitito la idea, ¿ok? Bueno, ese sería entonces lo que ocurre en mi material 2, debido, por supuesto que también está la temperatura, ¿verdad? Vamos a colocar acá. También esto está sujeto a un aumento de temperatura, o sea, ambos materiales eh, están sujetos a un aumento de temperatura. Ok. Ahora, fíjense, lo que yo estoy buscando es la deformación total debido al efecto de la temperatura sin la reacción en mi eje circular macizo 1, material 1. Entonces a esto le voy a llamar deformación en X, ¿sí? Deformación en X del material 1 debido a la temperatura. Así le voy a llamar. Entonces va a ir de una posición inicial a una posición final. Cuando yo analizo, entonces, por la ley de Hooke generalizada, yo tengo que no va a haber mucho inconveniente con esta zona en donde no existe la presión de contacto, o sea, la carga Q, porque ahí no va a ser generalizada, ahí va a ser solamente como axial, ¿verdad? Entonces, cuando armo mi ecuación, yo voy a tener que la deformación en X de mi material 1 debido a delta T, que sería ya la completa, va a ser igual por superposición de efecto a qué cosa? A la temperatura, que es 60, por el coeficiente de dilatación lineal del material 1, que es 17 por 10 a la menos 5, 17 por 10 a la menos 5, alfa delta T
por la longitud, que voy a tomar nomás ya la suma de 15 y 15, ¿verdad? Para no complicarme la vida. 15 y 15, porque es igual. Esos dos tramos están sometidos solamente a temperatura. Entonces le voy a colocar 30 nomás. Vamos a hacer un factor común. Entonces, alfa, delta t, longitud de 30. Más. Acá le tendría que sumar yo la deformación por ley de Hooke generalizada de este tramo central que es de 10 centímetros. Ahí sí tengo que analizar por ley de Hooke generalizada. En donde voy a tener la deformación en X, la tensión en X, perdón, no hay. Tensión en X no hay. Entonces, tensión en X sobre el módulo de Young me va a ser 0 ese término. Me va a quedar solamente el término de mu, ¿verdad? Que va a ser menos mu del material 1, que es 0,33, dividido el módulo de Young, que es 2 por 10 a la sexta, por la suma de las otras dos tensiones, que serían menos Q, ¿verdad? Para mi macizo. Esta sería entonces mi deformación unitaria, que ya veo que menos por menos me va a quedar más ahí, ¿verdad? Me va a quedar finalmente una cantidad positiva, porque de hecho que es un alargamiento, ¿verdad? Esto voy a multiplicar por cuánto para poder tener deformación. Tengo que multiplicar por su longitud, que es de 10. Y este sería entonces mi ecuación número 1, que es mi deformación total en X en mi material 1 debido a la temperatura. Perdón, me faltó acá un término más, pero en realidad ya puedo ponerlo directamente aquí nomás, ¿verdad? Me faltó la deformación por temperatura de la parte central de 10. Yo creería que eso sería como agregarle más un término alfa, ¿verdad? Que es 17 por 10 a la menos 5 por delta t, que es 60, y por la longitud, que es 10. O sea que voy a meterlo más acá y le voy a poner 40 a esto, ¿verdad? Ahí sí ya tengo bien completito. Ahí está. Ahí sí me cierra. Esa es entonces mi deformación en mi material 1 debido al efecto de la temperatura. Ahí está. Pero no tengo Q, ¿verdad? Evidentemente que me falta Q. Para poder sacar Q, voy a igualar nomás la deformación en la dirección radial, ¿sí? Donde voy a tener si yo escojo un sistema de referencia así, voy a colocar esto es X y esto es Y, ¿sí? Para ubicarme un poquitito. Voy a tener que la deformación en el material 1 debido a la temperatura en la dirección Y, que es la que voy a igualar para la compatibilidad en la parte central únicamente, va a ser igual a la tensión en la dirección Y, que es menos Q, dividido el módulo de Young. Parece que tengo que corregir algo, ¿verdad? Yo le modifiqué aquí, ¿verdad? Yo dije que el módulo de Young del material 1 voy a tomar a la quinta. Ok, vamos a corregir eso. Aquí. Ahí ya vamos a estar bien. Dijimos que esto íbamos a tomar a la quinta, material 1. Ok. Entonces, 2 por 10 a la quinta menos mu, que es 0,33 sobre 2 por 10 a la quinta, por la suma de las otras dos tensiones, que sería menos Q y 0, que es la tensión en X. Ahí está. Este sería entonces la deformación unitaria en Y del material 1, que sería mi ecuación número 2. Ahí está. Mi ecuación número 3 sería la deformación en la dirección radial del material 2, que va a ser la misma que en Y. Ahí. Esta deformación en esa dirección, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión transversal, que es la que produce la deformación en esa dirección, dividido su módulo de Young de ese material, que es 2,1 por 10 a la sexta, menos el coeficiente de Poisson del material 2, que es 0,22 sobre 2,1 por 10 a la sexta, por mi tensión meridional. Profe, Sí, ¿por qué no incluís la reacción de tu empotramiento imperfecto? ¿qué cosa? ¿Por qué no incluís la reacción de tu empotramiento imperfecto? ¿Por qué no incluyo? Ajá. Porque estoy haciendo por superposición de efectos. O sea, primero voy a analizar el efecto de la temperatura, después el efecto de la reacción y después voy a sumar. Gracias, profe. Ok. Bueno,
Entonces, ahí tengo mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Si yo analizo, fíjense que si yo tomo un corte aquí, no importa dónde haga el corte en mi recipiente delgado, no existe ninguna tensión meridional o no hay ninguna fuerza que me llegue a producir a mí alguna tensión meridional. Igual lo voy a sacar acá como para que quede nomás como una referencia, para hacer más ordenadito nomás, ¿verdad? Si yo corto ahí, por ejemplo, ¿sí? Yo veo que mi recipiente delgado, si yo le coloco acá la tensión meridional, no hay ninguna fuerza que me produzca ahí. Entonces, sumatoria de fuerza en X es igual a cero, por lo tanto la tensión meridional es igual a cero. No existe tensión meridional. Entonces, esto ya podemos anular aquí. Esto va a ser cero porque mi tensión meridional es cero. Me queda solamente la tensión transversal, que esa sí la puedo sacar por Laplace, ¿verdad? Donde tensión meridional sobre radio meridional más tensión transversal sobre radio transversal es igual a la sumatoria de presiones dividido el espesor. Entonces, el radio meridional, tengo que mi tensión transversal es igual a la presión interna dividido el espesor, que es un dato del problema, 8 milímetros o 0,8 centímetros. Ahí está. 0, perdón. Bueno, le voy a poner nomás ahí. Está bien, 0,8, ¿verdad? Sí. 0,8 centímetros. Ahí está. Multiplicado por el radio medio, que en este caso no me dice dato del problema, pero voy a tomar como que ese diámetro, perdón, sí, me da el diámetro de mi material 1 que es 8 centímetros. Entonces el radio va a ser 4, ¿sí? Entonces sería 4,4. Sería el radio medio. 4,4 radio medio. Esta es mi ecuación número 4. Ahí está. Ok. Ahora, ¿cuál sería la compatibilidad? La compatibilidad sería la deformación en I en el material 1 debido a delta T. ¿Sí? Acá le voy a poner también el delta T. Me faltó un término acá, ¿verdad? Esto es clásico de equivocarse. Voy a corregir rápido ahora que estoy a tiempo. Le faltó un término aquí a esta expresión, ¿verdad? Vamos acá. ¿Cuál es el término que le faltó? Le faltó el término de la temperatura. ¿Sí? Voy a borrar nomás ya este. Como la tensión meridional es cero, esto ya voy a borrar nomás. ¿Sí? Por suerte ustedes están aquí online. Borramos nomás este porque esa expresión es cero. Y le voy a sumar nomás el efecto de la temperatura, ¿verdad? Entonces me va a quedar más el coeficiente de dilatación del material 2, que es 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5. Por el delta T, que es 60. ¿Sí? Y eso. Ya tengo todo. Ahí está. Entonces, alfa por delta T. Esta sería mi ecuación número 3. Ella corregí. La tensión meridional es 0, por eso tengo solamente la tensión transversal. Y el delta T. Y ahí me di cuenta también que le faltó un término a mi ecuación 2. Qué suerte que me estoy dando cuenta. ¿Sí? Porque la temperatura le afecta a todo, ¿verdad? Acá me faltó también la temperatura. Entonces, sería más, ¿sí? Más, ¿dónde está? 17 por 10 a la menos 5. 17 por 10 a la menos 5, ¿sí? Por 60. Ahí está. Esta es mi ecuación número 2. Entonces, ahí creo que ya estamos bien, ¿verdad? Ese término me faltó también. 17, que es por 10 a la menos 5, que es alfa por delta T. Ahí está completo. Tengo entonces temperatura en todos lados, en Y, en X y también en el material 2. Ahí me cierro. Bueno, por último entonces tengo mi ecuación de compatibilidad, donde la deformación en I del material 1 por delta T módulo multiplicado por su radio, que es 4 centímetros, va a tener que ser igual a la deformación radial en el material 2 debido a delta T módulo multiplicado por el radio medio, que es 4,4. Habíamos discutido que algunos libros consideran 4 nomás, ¿verdad? No toman el medio, algunos sí consideran siempre el medio. Nosotros en la cátedra tomamos siempre el medio cuando es un recipiente delgado, así nos ponemos de acuerdo.
No hay mucha diferencia. Esta sería entonces mi ecuación número 5. ¿Está bien? Bueno. Tengo entonces. Disculpame que te moleste. Sí. El alfa de uno está, yo noté un por día a la menos 6. Voy a poner por día a la menos 5. Fíjate en El, vos. el alfa de 1, el alfa de 1 es 17 por 10 a la menos 5. Ah, yo tomé mal acá. Sí. Menos 5 este tiene que ser. Bueno, da igual en realidad, pero menos 5 está como yo planteé acá en el problema inicialmente. El módulo de Young Global cambió. Entonces, ese es menos 5, me voy a recordar, y el otro es menos 5. Si los dos son menos 5, 17 y 5 a la menos 5. Tengo que corro. Ahí está. Ahí está todo bien. Sí, sí, sí. El dato nomás lo que cambiamos y ahí ya no borramos más nada. Ok. Entonces, tengo una incógnita. Voy a hacer otro color. Ahí. Tengo una incógnita. 2, que es Q. Tengo 3 aquí. Tengo 4 y tengo 5. Ahí está. Entonces, tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas y acá yo podría sacar directamente lo que estoy buscando, ¿verdad? Que es la deformación en X1 de vía delta T. Entonces, de 1, 2, 3, 4 y 5. La idea es sacar la deformación en X1 debido a delta T. Resolviendo nuestro sistema de las ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a sacar el valor de Q, que sería la presión de contacto, que me sale 1107,37, y mi deformación en X, material 1 de vía delta T, me sale 0,411654. Bueno, esta primera parte entonces sería el efecto de delta T únicamente. Voy a colocar acá. Esto es el efecto de delta T en mi sistema. Ahora voy a hacer el efecto de la reacción. Ok. Que habíamos separado aquí en esta parte central. A ver si nos entra. Para poder hacer aquí el efecto de la reacción. Ok. Cuando analizo únicamente mi reacción en mi sistema, ahora, voy a poner acá. Efecto de R sub A. Solamente con R sub A. El que voy a hacer ahora. Bueno. Tengo entonces mi material 1, mi eje circular. Ahora va a estar actuando, voy a colocar en rojo, aquí una reacción R sub A en mi sistema. Entonces, al producirle una compresión, también va a existir una presión de contacto aquí, en la parte central. Y solamente que va a tener otro valor que le voy a denominar como Q'. Entonces, en este tramo que son los dos de 15, se mantiene y el de 10 ahí, el central. Quedaría más o menos así el sistema. 15, 10 y 15. O sea, muy parecido es al problema anterior. Muy parecido. Solamente que ahora el efecto que está actuando es únicamente el de la reacción. Así que está espectacular este problema realmente para practicar un poquitito si tenemos todo claro, ¿verdad? Cuando analizo el otro material, ¿sí? Aquí, aquí, que vendría a ser mi hueco delgado. De igual forma va a estar actuando entonces este valor de Q. Ahí, Q', de adentro hacia afuera.
Ahí está. Valor de Q'. Ok. Podemos hacer ya lo que hicimos hace rato, ¿verdad? Si yo hago un corte acá, ¿verdad? Y yo aíslo este DSL de esta porción, ahí. Aquí tendría actuando yo mi tensión meridional, en teoría. Y cuando hago sumatoria de fuerza en X es igual a 0, también voy a llegar a la conclusión de que la tensión meridional vale 0 en este caso. ¿Sí? Ya puedo sacar nomás la tensión transversal. Voy a sacar acá. Entonces, la tensión transversal sobre el radio transversal más la tensión meridional sobre el radio meridional es igual a la sumatoria de presiones dividido el espesor. El radio meridional es infinito, este término se va a anular y voy a sacar finalmente que mi tensión transversal va a ser igual a la presión interna, que es Q' en este caso, dividido mi espesor, que es 0,8 por el radio medio, que es 4,4. Está bien. Esta es mi ecuación número 1, entonces. Ya hago nomás ya esa parte, que es igualito. Bueno, cuando yo analizo ahora el efecto de R sub A, yo voy a tener un diagrama de fuerza normal. Esta es una de las particularidades, ¿verdad? Voy a tener un diagrama de fuerza normal que va a ser una fuerza de compresión a lo largo de toda mi vida que vale R sub A. Esta fuerza normal es en la dirección del eje X. Bueno, también mi idea es determinar cuánto va a ser el acortamiento que va a sufrir mi sistema debido a R sub A. Entonces, a esto le voy a llamar deformación, ¿sí? O desplazamiento, voy a ver cómo le llamé acá. Le llamé desplazamiento de X, voy a llamar así. Desplazamiento de X del material 1, así, debido a R sub A. Así le voy a llamar. Voy a utilizar la misma simbología que hice hace rato. O sea, sería todo lo que se va a cortar en mi material 1 debido al efecto de R sub A. Bueno, la misma cosa. La deformación en la dirección del eje X en el material 1 debido al efecto de R sub A en mi sistema va a ser igual a. Y fíjense que ahora puedo tomar directamente como axial nomás esta porción y esta porción. Ese axial nomás. Fuerza por longitud dividido área por el módulo de Young. Pero la parte central necesariamente voy a tener que analizar por ley de Hooke generalizada. Entonces, armando voy a tener menos R sub A por la longitud de 30, ¿sí? Ya sumé nomás los dos, dividido el área, que es pi por 4 al cuadrado, pi por 4 al cuadrado, por el módulo de Young, que era 2 por 10 a la quinta, que modificamos ese dato, ¿se acuerdan? 2 por 10 a la quinta. Bueno, continúo. Más, y voy a armar acá, la deformación unitaria en esa parte central, que va a ser menos R sub A sobre el área, que es pi por 4 al cuadrado, ahí tengo la tensión, por 2 por 10 a la quinta, ¿sí? Menos mu del material, que es 0,33 sobre 2 por 10 a la quinta, por menos 2 Q', ¿sí? Menos Q', menos Q', le voy a colocar nomás así, ¿verdad? Ahí está. Acá me parece una discusión interesante que podemos tener, ¿verdad? Esta presión que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá es la deformación unitaria en X, en esa porción central de 10 centímetros, ¿sí? Aplicando leyes Hooke generalizada, deformación en X. Si yo cargo a sí mismo con sus signos, sí mismo como está acá, yo digo que esa porción finalmente se comprime en X. Entonces significa que esto tiene una cantidad negativa, ¿sí? Si yo dejo así mismo, yo cargaría vectorialmente, lo cual me conviene, porque yo le coloqué también el signo acá, R sub A negativo. Entonces dejo nomás así porque esto voy a dejar finalmente como una expresión vectorial nomás. Bueno, que quede claro eso. Dejo así nomás. Entonces es una cantidad negativa. Me falta así multiplicar ¿cómo se llama? Por la longitud en X. Voy a ponerla ahí. O sea, sería 10 por ese valor, ¿verdad? Ahí está.
Y ahí sí ya tengo completito. Este sería entonces mi ecuación número 2. Bueno, nuevamente, ahora yo voy a buscar relacionar Q', ¿sí? Justamente con R sub A, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, voy entonces a la deformación en I del material 1 debido a R sub A. Estamos hablando ahí en la parte central por ley de Hooke generalizada. Que va a ser igual a la tensión en esa dirección, que es menos Q', muy parecido. Voy a poner acá para que vean la analogía, ¿sí? Muy parecido con la ecuación anterior, nomás que he visto. Solamente que ahí le llamé deformación unitaria en I, ¿verdad? Le voy a llamar unitaria en I y después voy a hacer también la ecuación de compatibilidad. No hay problema, para que quede igual. Ahí, voy a llamarle también unitaria. Entonces, deformación unitaria en I 1 debido a R sub A. Bueno, en la dirección I, menos Q' sobre 2 por 10 a la quinta, ¿sí? Menos 0,33 sobre 2 por 10 a la quinta por las otras tensiones. Las otras tensiones que son menos R sub A sobre pi por 4 al cuadrado, que es la tensión en X, y la otra tensión que es menos Q', en la otra dirección que sería la dirección Z. Esta es la deformación unitaria, que sería mi ecuación número 3. Continúo. La deformación en la dirección radial en el material 2 debido a R sub A, el efecto, va a ser igual a la tensión transversal, que es Q' por 4,4 sobre 0,8 por el módulo de Young de mi material 2, que es 2,1 por 10 a la sexta. Ahí. Menos mu material 2, 0,22 sobre su módulo de Young, que es 2,1 por 10 a la sexta. Todo esto por la tensión meridional, que ya vimos que vale 0, ahora se va a eliminar también este término. 4. Entonces, este término se elimina ahora porque esto vale 0, la tensión meridional. Bueno, finalmente mi ecuación de compatibilidad, la deformación en I de vía de R sub A en el material 1 en módulo, ¿sí? Multiplicado por 4, que es su radio, va a tener que ser igual a la deformación en la dirección radial material 2 debido a R sub A módulo por 4,4. O sea, la misma relación. Sería mi ecuación número 5. Bueno, entonces cuando yo agarro las ecuaciones 3 y 4, igualo, ¿sí? Voy a tener una relación entre RA y Q'. Eso voy a meter en mi ecuación 1 y voy a tener entonces todas las deformaciones en función de R sub A o Q', ¿verdad? El que yo quiera. El efecto de R sub A, vamos a sacar los valores de R sub A como 189,82 Q y o en su defecto, si quieren sacar Q en función de R sub A, queda 0,00527 R sub A aproximadamente, ¿verdad? Estos valores. Bueno, por último, tengo que ver entonces la compatibilidad de los efectos, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo la compatibilidad, colocar aquí, la compatibilidad, yo tengo que atender aquí, porque aquí es donde voy a tener en cuenta el tema del empotramiento, que no es perfecto, ¿sí? Bueno, primeramente, yo hallé una deformación como si fuese que no existe empotramiento, en donde determiné este valor, que sería la deformación en X en 1 debido al efecto de la temperatura, que es delta T. ¿Ok? Bueno, si mi empotramiento fuera perfecto, ¿qué es lo que usualmente nosotros haríamos? Le sumaríamos ahora el efecto de la reacción y la reacción tendría que llegar hasta aquí, ¿verdad? Y yo igualo esto en módulo cuando mi empotramiento es perfecto. Pero como mi empotramiento no es perfecto, va a ceder, ¿sí? O sea, va a haber un desplazamiento de la estructura ahí dentro del empotramiento. Entonces va a volver solamente hasta cierto valor. Este sería entonces la deformación
en X1 debido a R sub A, módulo, ¿verdad? Porque sabemos que es negativo. Colocar ahí módulo para que se entienda que es una ecuación de compatibilidad. Y esto que queda acá es lo que va a ceder el empotramiento no perfecto, que le puedo llamar delta sub A. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo determino delta sub A? Fácil. A mí me dice que el comportamiento del apoyo en A dice que cede 8 milímetros cuando recibe una fuerza de 2 kilogramos. Entonces, 0,8 centímetros cede mi empotramiento cuando recibe una fuerza de 2 kilogramos. Quiere decir que va a ceder una distancia delta sub A cuando el mismo reciba una reacción horizontal R sub A. Entonces, mi ecuación aquí de compatibilidad, por supuesto, que es la deformación X1 delta T módulo, va a ser igual a delta sub A. Pero delta sub ¿a qué es igual? Delta sub A es igual a R sub A, ¿ok? Por 0,8 sobre 2. Ese es entonces el delta sub A. Más la deformación en X1 debido a R sub A módulo. Esta es mi ecuación de compatibilidad. Entonces, cuando yo reemplazo, voy a tener un valor de R sub A y voy a tener un valor de Q. Una vez que determino el valor de R sub A, me sale 1,03 kilogramos y el valor de Q', 0,005422 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahora sí ya puedo calcular las tensiones que aparecen en ambos materiales. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tomar por superposición de efectos. Por lo tanto, la tensión en el material 1 va a ser la tensión que genera la reacción R sub A, ¿sí? Y por otro lado va a ser la tensión que aparece por superposición de efectos en la tensión Q, ¿verdad? Entonces, tensión en X de mi material 1 va a ser igual a R sub A dividido el área. O sea, 1,03 dividido pi por, sería 4 al cuadrado. ¿Sí? Fuerza sobre área. Me sale 0,0205. 0,0 negativo, ¿verdad? 0,0205 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la tensión en el material 1 en la dirección Y, que es la misma que la tensión en el material 1 en la dirección Z, va a ser igual a la superposición de los efectos de Q. Esto es muy importante. O sea, va a ser el 1107,37 y 1107,37, ¿sí? Más el otro que es pequeñito, 0,005422. Finalmente me queda 1107,38. 1107,38 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahí está. Y en el material 2 sería la tensión transversal, ¿verdad? Que es la única que está, ¿sí? La tensión transversal que va a ser la suma de los efectos también de Q y Q'. O sea, sería en 1107,38 por 4,4 dividido 0,8. Me va a dar 6.090,56 kilos sobre centímetro cuadrado. Y ahí calculamos todas las tensiones en los materiales.